Hola y bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. El fenómeno El Niño es un importante factor que influye en las anomalías climáticas mundiales. Según informe del Centro Nacional del Clima de China, debido a la influencia del Niño, la temperatura media mundial de ese año podría establecer un nuevo récord de calor, convirtiendo este 2023 en el año más cálido del que se tiene registro. Para conocer mejor este fenómeno natural y sus impactos en el desarrollo económico y la vida cotidiana, nuestro equipo en Perú ha realizado una entrevista a Kelita Quispe, subdirectora de la Oficina de Predicción Meteorológica del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. Veamos. Bienvenidos a Diálogo. Soy Leonid Llanos Villanueva y es un enorme placer llegar hasta ustedes desde la ciudad de Lima. El fenómeno del Niño es el evento climático con mayor incidencia en el planeta y que se presenta cada cierta cantidad de años, especialmente en el Océano Pacífico tropical entre el Perú y el Ecuador, y produce un súbito aumento de la temperatura de la superficie del mar, creando condiciones meteorológicas anormales, llámese abundantes lluvias y el aumento de la temperatura del aire. Pero ¿cómo afecta este calentamiento marino costero a la vida y la economía de las personas, no solo de Perú y Ecuador, sino del resto de América Latina y el mundo? Para hablar de todo ello, está hoy con nosotros la ingeniera Kelita Quispe. Ella es subdirectora de la Oficina de Predicción Meteorológica del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. Gracias y bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por la bienvenida, Leonid. Es un gusto estar aquí. Pues bien, en palabras breves y sencillas, usted como experta nos gustaría que nos explique qué es el fenómeno del Niño y cómo afecta a la vida de las personas. Bueno, el fenómeno del Niño es un calentamiento anómalo de la superficie del agua de mar. En realidad este calentamiento es a lo largo del Pacífico ecuatorial, Pacífico tropical. Usualmente se asocia también con el calentamiento del mar que está justo frente a Perú y frente a Ecuador, ¿no? Ahora, esto puede desencadenar muchos efectos, como bien lo has dicho, puede traer lluvias importantes en algunas regiones, así como también déficit de precipitaciones en otras. En nuestro caso, para nuestro país, nos vemos afectados por ambos casos. Tenemos o podríamos tener lluvias intensas en la región norte, costera sobre todo, y también déficit de precipitaciones, en especial en la zona altoandina sur. Y ya que hablamos de incidencia global de este fenómeno, ¿qué relación guarda el fenómeno del Niño con el cambio climático? Bueno, todavía tienen que hacerse investigaciones al respecto. Recordemos que ya el cambio climático es una realidad. Las temperaturas pues se encuentran incluso por encima del 1.5 grados a escala mundial en promedio. Hemos tenido incluso durante este año información que la temperatura mundial promedio ha sido récord en el 2023. Hace unos pocos días también la Comunidad Europea nos indicaba que se tenía una anomalía de más de 2 grados a nivel mundial. Entonces, de por sí la tendencia es esa, ¿no? A seguir incrementando la temperatura a escala mundial. ¿Qué ocurre con el fenómeno del Niño? Si tenemos un calentamiento del agua de mar y a eso le sumamos la tendencia que tenemos pues de un calentamiento, estos eventos de por sí podrían desencadenar eventos o valores de temperaturas que están todavía por encima de lo usual. Durante todo este año, por ejemplo, hemos tenido temperaturas consideradas extremadamente altas en gran parte de nuestro país. Incluso se han superado récords en muchas de las regiones, ¿no? Todavía, como les mencionaba, tienen que realizarse estudios al respecto. Sin embargo, algo que sí es una realidad es que los eventos del Niño no se pueden predecir con exactitud, con muchos años de anticipación, y también pues de alguna manera están siendo mucho más frecuentes, ¿no? Hemos tenido hace poco el de este año, el 2023, hemos tenido el del 2017, si vamos un poco atrás tenemos también el del 2016 y podemos ver que de por sí podría decirse un promedio entre 5 a 7 años, pero eso tampoco no es algo exacto, ¿no? Se puede desencadenar un fenómeno del Niño comunicándonos con meses de anticipación, así como también con semanas de anticipación. Y explíquenos cómo es que se produce el fenómeno, cómo es el ciclo del fenómeno. Ahí los especialistas explican que hay esta relación entre los vientos alisios y las corrientes marinas que van de un lado para el otro. Pero explíquenos concretamente cómo sucede eso y de qué manera llega, por ejemplo, a nuestras costas, ¿no?
El inicio en sí, o sea, no hay un inicio exacto, pero por ejemplo, nosotros, como bien dices, tenemos vientos alisios. Los vientos alisios son modulados por un sistema que se llama el anticiclón del Pacífico Sur, que seguro muchos también han estado escuchando en estos últimos meses, en estas últimas semanas. Ese anticiclón del Pacífico Sur lo que hace es modula el tiempo y el clima de la zona costera. Presenta vientos del sur, llega a enfriar un poco la zona costera, ayuda a lo que es la nubosidad, la presencia de lloviznas incluso. ¿Por qué? Porque por lo mismo son vientos del sur, y en el sur ¿qué hay? En el sur están los polos, ¿cierto? Hacia el sur tenemos ya todo lo más frío, y eso es lo que de por sí va, por así decirlo, ingresando esos vientos del sur. Pero ¿qué pasa si no tenemos eso? Si no tenemos vientos del sur, si estos se debilitan o de repente se invierten, porque puede ocurrir, lo que vamos a tener es un ingreso de vientos del norte. Estos vientos del norte del por sí van a empezar a ingresar aire más húmedo, aire más cálido. Por ahí tenemos un factor. Otro factor es nuestra corriente fría del Humboldt. Nuestra corriente fría del Humboldt también es un modulador de nuestro tiempo y clima costero. ¿Qué ocurre si esa corriente se debilita? Porque también está relacionada con los vientos alisios. Entonces ahí tenemos un factor menos también para que nuestra costa esté fría y más bien va a estar cálida. Otro factor que podemos tener son las llamadas ondas Kelvin. Las ondas Kelvin son unas ondas oceánicas, ya no estamos hablando de la parte atmosférica, sino la parte oceánica, que se forman más o menos en la región central del Pacífico. Las ondas empiezan a viajar hacia nuestra zona costera y son masas de agua cálidas. Entonces llegan a nuestra costa y emergen. Ya no emerge agua fría, sino emerge eso que llegó, que es agua caliente. Ese es otro factor que nosotros podemos tener para el calentamiento, pues, del océano. Aparte, hay algo muy importante que se presenta en nuestro mar que se llama el afloramiento, ¿no? Esto está modulado también por los vientos alisios. El afloramiento ayuda a que el mar o el agua de mar frío que se encuentra en la profundidad empiece pues a aflorar, su mismo nombre lo dice. Entonces sale agua fría, sale agua fría, sale agua fría. ¿Qué es lo que ocurre cuando no tenemos vientos alisios? Ya no ocurre este afloramiento, no tenemos este enfriamiento, entonces también la masa oceánica empieza a calentarse. Pueden haber muchos factores, pueden estar todos, puede estar uno, pueden estar dos. Entonces todo esto de por sí modula a que el agua de mar empiece a calentarse. Ahora, no solamente nos basta con lo que es el agua de mar, esto tiene que interactuar con la parte atmosférica. Una vez que la parte oceánica se acopla con la parte atmosférica, ya vamos a tener unos patrones diferentes que van a de por sí desencadenar todo lo que conocemos como el fenómeno del Niño. Y de por sí ya sabemos pues que tiene efectos a escala global. Nos afecta a nosotros, afecta a Norteamérica, afecta a Australia, afecta pues a varios países o varias regiones a nivel mundial. Hablando de todos esos factores, esta combinación, este cóctel de factores, centrémonos en el fenómeno del Niño de este año, de 2023, y que según los especialistas, bueno, va en el Perú en particular a hacer sentir sus mayores efectos a inicios de 2024, porque se hablaba desde junio o julio que posiblemente en octubre y noviembre, pero bueno, afortunadamente no ha llegado aún ese momento, pero se estima que llegue quizá a inicios de este año que viene. Entonces, toda esta combinación de factores, ¿cómo se presenta hoy en este fenómeno del Niño de 2023? Creo que debemos empezar recordando algo. Ya estamos en fenómeno del Niño. Desde inicios de este año, del 2023, ya estamos en fenómeno del Niño. Según el ENFEN, que es el comité técnico en el cual CENAMI forma parte, ya aproximadamente desde febrero estamos considerando el fenómeno del Niño costero. Entonces, eso todavía ha continuado. Si bien es cierto, a mediados de año no hemos tenido lluvias importantes en la zona norte porque es típico de nuestro clima. Nosotros tenemos un periodo lluvioso que suele ser en verano y un periodo seco que suele ser pues en invierno, ¿cierto? Entonces, no hemos podido ver esas lluvias intensas asociadas al fenómeno del Niño. ¿Pero qué hemos visto? Hemos visto altas temperaturas. Seguro todos han sentido calor, en especial los que están en la zona costera. Hemos tenido sol en julio, en agosto, aquí en Lima. Eso es completamente inusual y esa es una señal del fenómeno del Niño. Entonces, para empezar hay que recordar que estamos en el fenómeno del Niño desde inicios de este año. Esto todavía continúa y se espera que todavía continúe por lo menos hasta el verano del 2024.
¿no? Lo que estamos presentando ahora, si bien es cierto en estas últimas semanas, es un ligero enfriamiento de la superficie del agua de mar. ¿Por qué? Porque el anticiclón del Pacífico Sur ha empezado a aparecer y a acercarse un poco más al continente. Esto lo que ha generado es que los vientos alisios, los vientos del sur, estén un poco más intensificados y ha ayudado un poco a amortiguar y a poder enfriar y a bajar un poco las anomalías de la temperatura del agua de mar. Sin embargo, todavía está cálido. De mantener el calentamiento cerca a nuestro país, a Ecuador, a Perú, tendríamos pues un verano con lluvias importantes en la zona norte, en la costa norte, y no solamente en la costa norte. Si tuviéramos calentamiento cerca a la costa central, también podríamos tener lluvias incluso en lo que es la cuenca Rímac, por ejemplo. Si vamos ya un poco más lejos hacia la zona central del Pacífico, que es el Pacífico Central, ese calentamiento sí se está manteniendo e incluso está incrementando. De mantener eso, vamos a continuar con el déficit de precipitaciones en la zona de la región sur, en el altiplano, por ejemplo. Hemos visto que el nivel del lago Titicaca ha descendido de una manera bastante impactante, bastante importante. Eso todavía se estaría presentando de mantener ese calentamiento en esa región del Pacífico Central. Entonces, continuamos todavía con el fenómeno del Niño. De continuar con el calentamiento, tendríamos lluvias importantes en la costa norte, en la Sierra Norte, y de continuar con el calentamiento en el Pacífico Central, continuaríamos todavía con el déficit en el altiplano, que no solamente nos va a afectar a nosotros, a Perú, sino también al altiplano boliviano. Y explíquenos por qué se produce, como conversábamos previamente, ¿por qué se produce estas dos caras de una misma moneda en el fenómeno del Niño? Que por un lado tenemos abundantes lluvias, precipitaciones intensas en ciertas zonas del país y del continente, y sequías en otras partes, no solo de Perú, sino de otros países, por ejemplo Chile, incluso algunas regiones de Bolivia. ¿Cómo se explica esto dentro de este evento climático? Hay algo llamado teleconexiones. Un calentamiento en el Pacífico Central de por sí va a desencadenar déficit de precipitaciones en la región altoandina, en la zona del Pacífico. ¿Por qué? Porque lo que hace es cambiar ciertos patrones de circulación que son de escalas más grandes. Entonces estamos hablando de una inversión prácticamente de circulaciones que lo que van a hacer es, en esa zona sur, propiciar netamente condiciones de déficit. En cambio, cuando tenemos ya el mar caliente cerca de nuestra región norte, ese mar caliente es como si fuera un gatillador para inmediatamente tener lluvias en ese sector. Nosotros podríamos tener un Niño conocido, ¿no?, como el Niño global en el Pacífico Central, muy intenso, pero si nuestras costas, cerca a la región de Tumbes, cerca a la región de Piura, no tenemos un calentamiento de agua de mar muy marcado, anomalías muy marcadas, no vamos a presentar lluvias importantes. Eso pasó, ¿no?, hace apenas 7 años, ¿no? Exacto. Como comentaba recién. Eso pasó en el 2016, por ejemplo. No sé si muchos recuerdan acerca de el Niño Godzilla, el Mega Niño, que estaba pues prácticamente siendo noticia en todo el mundo. En nuestro país también se tomaron las acciones respectivas porque se esperaban lluvias muy intensas en la zona norte, por lo mismo que el calentamiento estaba siendo muy marcado. Sin embargo, el impacto no fue el que se esperó. Sí se presentaron déficit de precipitaciones en la región del altiplano porque justo está relacionado con el calentamiento en ese sector, pero en el caso de la zona norte tuvimos episodios de lluvias bastante aislados. Sí hubieron lluvias, pero fueron eventos bastante aislados, no por ejemplo lo que se presentó en el 2017, ¿no? Entonces es muy importante poder monitorear dónde se encuentra el calentamiento porque es importante ver por teleconexiones en qué región va a estar afectando este calentamiento. Dentro del trabajo que hacen el conjunto, me imagino, en el gobierno y ustedes como parte de ese trabajo conjunto, hemos hablado ahora sobre, digamos, la predicción climática, pero quisiera preguntarle sobre la afectación en la vida de las personas. Quizá por experiencia previa, saben cómo afecta esto, para que entienda nuestro público televidente, cómo afecta directamente la vida y la economía de las personas. Bueno, para empezar, si tenemos lluvias muy importantes en la región norte, tenemos pues calles colapsadas, pistas, puentes colapsados, cortes de agua porque los desagües empiezan pues a rebalsar por la cantidad de precipitación que cae.
cultivos perdidos, por lo mismo que el río se desborda y todos los cultivos que están alrededor empiezan a perderse. Son muchos efectos en realidad lo que suele traer esto, ¿no? Y eso solamente si hablamos de las lluvias en la zona norte. También trae enfermedades, por ejemplo, ¿no? Hemos tenido a inicios de este año un brote de dengue bastante importante, justo también que se mantuvo por las altas temperaturas y también el agua acumulada en Posada que todavía se mantenía. Y si nos vamos al otro lado, ¿no? A la otra cara de la moneda, hacia la zona sur, el déficit de precipitaciones nos trae también pérdidas de cultivos, por ejemplo. Las altas temperaturas ya también traen problemas de salud. Nuestro cuerpo tiene un umbral de temperatura al que no debe superar, porque eso también conlleva problemas de salud. Entonces estamos hablando prácticamente de todo eso, ¿no? Son efectos que, si bien es cierto, van a afectar tanto en la economía, porque estamos hablando acerca de agricultura, acerca de sus ganados, también mueren ganados, tenemos efecto, por ejemplo, también que las altas temperaturas afectan a la parte avícola. En realidad son efectos bastante importantes y bastante grandes a nivel nacional. Y desde el Senami, ¿cómo articulan el trabajo con otras instancias del gobierno para de alguna forma mitigar el impacto de este fenómeno? Bueno, desde Senami nosotros tenemos varias subdirecciones. Por ejemplo, vemos la parte meteorológica, la parte hidrológica, la parte agrometeorológica. Todo esto de por sí, o toda la información, siempre es difundida no solamente a los tomadores de decisiones, sino también a los usuarios, al público en general, ¿no? Senami también cuenta con personal en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, que es el COEN, el cual asiste todos los días de la semana y va brindando información acerca de la información nueva que va saliendo. Porque si bien es cierto, acabamos de hablar acerca de un pronóstico extendido a largo plazo, qué es lo que va a pasar de repente los próximos meses, qué es lo que va a pasar en el verano. Pero eso va cambiando. Exactamente, eso va a ir cambiando. También tenemos que hablar acerca del corto plazo. Sacamos avisos meteorológicos, se emiten notas de prensa agrometeorológicas, se emiten avisos hidrológicos, los cuales son considerados a corto plazo y son importantes para la toma de decisiones. Entonces, en todo momento se está brindando la información y también en el mismo COEN se está recibiendo la información de otros ministerios. Como ahí cuentan con representantes de distintos ministerios, distintas entidades, también se recibe información acerca de algunas emergencias que se van reportando y también se recibe información, o mejor dicho, preguntas, no dudas, porque si bien es cierto la información que emite Senami es amplia, es bastante, de verdad que es un montón de información, existen preguntas, ¿no? O de repente algunas precisiones que se tengan que realizar. Y para eso está nuestro personal, para poder apoyar y para poder resolver esas dudas o consultas que se puedan presentar. Y en el fuero externo, de alguna manera, ¿existe colaboración con otros servicios nacionales de meteorología de otros países? Hablemos de la región latinoamericana, con el que comparten información que puede ser útil desde el Perú y desde otros países hacia el Perú. Nosotros todas las semanas tenemos algo denominado Briefing Sudamericano, así se llama. Un briefing es una reunión técnica donde se reúnen los meteorólogos o pronosticadores meteorólogos, en el cual empiezan a intercambiar información. Hacen un análisis acerca de cuál es la situación actual y qué es lo que se espera para los próximos días o las próximas semanas. Esto se realiza tanto a nivel nacional como con los pronosticadores a nivel nacional, porque recuerden que Senami tiene 13 direcciones zonales, pero una vez a la semana se hace con los pronosticadores de diferentes países de Sudamérica. Participa, por ejemplo, Ecuador, hemos tenido la participación de Brasil, hemos tenido la participación de Colombia, la participación de Bolivia. Entonces, esas reuniones son bastante importantes porque se intercambia la información, sobre todo con nuestros hermanos ecuatorianos, con los cuales pues hacemos un intercambio de qué cosa es lo que estamos analizando y qué cosa es lo que podemos prever. Por ejemplo, hace poco que se presentaron precipitaciones en la región norte, Ecuador también tuvo precipitaciones. Entonces, ese fue, por ejemplo, un punto de discusión, ¿no? Se dijo, bueno, en Perú estamos esperando lluvias y Ecuador, bueno, yo también estoy sacando por si acaso mi aviso de nivel naranja, donde estoy diciendo que en mi país se van a presentar lluvias. Y en nuestro caso también, ¿no? Porque recuerden que la meteorología no tiene fronteras. No es que en Perú nada más se van a presentar justo en Tumbes que termine el límite, hasta ahí van a haber lluvias. No es de esa manera, ¿no? La meteorología no tiene fronteras y puede afectar, si bien es cierto, a nuestro país, pero también a los países que son nuestros vecinos. Entonces sí tenemos ese tipo de contacto, intercambiamos información, sobre todo cuando hay tal vez ahí algunas dudas, ¿no? O algunas precisiones que querramos hacer. ¿Y qué efectos causa este fenómeno en los distintos países de la región? Por ejemplo, en lluvias abundantes en ciertas zonas o de repente sequías en otros países, además de lo que acontece en el Perú.
Bueno, empecemos con nuestro país. Ya hemos dicho que usualmente un fenómeno del Niño tiende a reflejarse con lluvias importantes en nuestra costa y Sierra Norte, ¿no? También se pueden presentar déficit en la zona de Alto Andina, en especial en la región sur. Si vamos hacia la zona de Norteamérica, Estados Unidos, por ejemplo, también suele presentar lluvias sobre lo normal, sobre lo usual. Suele ser bastante húmedo, tanto Estados Unidos como también México. En el caso de Centroamérica es lo contrario, ¿no? Tiende a presentar un déficit de precipitaciones, ¿no? Pero lo que les iba a mencionar es que deben recordar que todos los niños son diferentes. Ajá. Estos son patrones usuales, patrones que se pueden presentar, que usualmente siempre se presentan, pero que cada niño siempre tiene su sello propio, ¿no? Así como nosotros, las personas, cada uno tiene su propia personalidad. Algo similar ocurre con el niño. Cada niño va a tener también su propia huella, su propio sello. Este es un evento que se viene monitoreando desde hace ¿cuántos años atrás? Por lo menos en el Perú. En realidad tiene bastantes años, porque tenemos registro, por ejemplo, del 82-83, que es el primer evento importante que fue monitoreado. El 97-98 también fue otro, el siguiente bastante importante. Sin embargo, recordemos que esto viene incluso desde años atrás. No recuerdo exactamente el año exacto, pero hubo un investigador, por ejemplo, que vino y que justo descubrió este evento del Niño. Y se llama el Niño porque lo que descubrió fue de que durante los veranos, cercanos ya a tiempos de Navidad, venía una corriente más cálida que solía traer, pues, o generar una pequeña inundación de la parte del océano, porque la marea subía claro, hacia la región norte, ¿no? Entonces siempre se dio cuenta que esa corriente, y los pobladores también le dijeron, se dio cuenta que esa corriente venía cercana a los días de Navidad, exacto. Entonces lo que deciden ellos es decirle, pues vamos a llamarle a esto, primero empezó con la corriente del Niño. Luego de eso se dieron cuenta que hay momentos donde esa corriente tiende a ser un poco más intensa, el mar suele ser un poco más intenso, esto se asociaba pues a lluvias bastante importantes y ahí es donde empieza lo que es el fenómeno del Niño. Después se dan cuenta que así como hay un calentamiento, también puede haber un enfriamiento. Entonces a ese enfriamiento le empezaron a denominar el fenómeno de la Niña, que sería el contrario del Niño, ¿no? Entonces tenemos pues eventos que son prácticamente bastante atrás, que de por sí nos dan señales de que se han estado presentando ese tipo de eventos. Incluso, si nos vamos incluso mucho más atrás, algunas culturas milenarias costeras también parece que han sido afectadas por el fenómeno del Niño. Sí, exactamente. Correcto. Entonces sus manifestaciones artísticas. Sí, es un fenómeno de por sí que tiene bastante tiempo, bastante historia en nuestro país, que de por sí nos viene acompañando desde ya hace muchos años. ¿Y qué esperamos con respecto al clima en el Perú y en el resto de América Latina durante, digamos, la peor parte del Niño que está por venir? Recordemos que ya tuvimos una parte terrible a inicios de este año. Las lluvias fueron bastante importantes. Con el ciclón Yaku. Exacto, pero recordemos que son también eventos separados, ¿no? Ya. Primero tuvimos las lluvias del ciclón Yaku y luego tuvimos las lluvias por el fenómeno del Niño. Entonces estuvimos prácticamente con precipitaciones bastante importantes, incluso casi hasta inicios de abril. Ese fue un periodo bastante marcado para nuestra zona costera. Ahora, si nosotros mantenemos el calentamiento en la zona que está más cerca a la parte norte de nuestro país, vamos a tener lluvias importantes en nuestro verano. Estarían más o menos iniciando en diciembre, lo más intenso usualmente suele ser febrero, marzo. De mantener el calentamiento estaríamos pues presentando lluvias en ese sector. Según el pronóstico climático también que ha emitido Cenami, se espera que las lluvias, y no solamente en la costa norte, gran parte del sector costero, Sierra Norte Lima, también, claro, incluido Lima, van a presentar lluvias por encima de lo normal, por encima de lo usual, de lo que suelen presentar en los veranos. Entonces, ese sería nuestro escenario más crítico. En el caso de la zona sur, todavía el déficit se va a mantener. Del pronóstico climático también todavía nos indica que va a haber un déficit de precipitaciones en la Sierra Sur. Estaríamos presentando lluvias, menos cantidad de lluvias, menos episodios de lluvias de lo usual en este sector. Pero sin embargo, no olviden que episodios puntuales sí se pueden presentar. Incluso ya se han estado presentando en gran parte de nuestro país en este periodo lluvioso, lluvias aisladas, lluvias puntuales que ya han estado generando algunos estragos. Para quienes nos ven a través de nuestro programa, quisiéramos explicarles un poco más. Y vamos a citar como ejemplo Lima, la capital del Perú. Es una ciudad en la que inusualmente no llueve. Entonces, ¿nos podría un poco
contar cuáles son los niveles de precipitaciones que normalmente tiene la ciudad y a qué nivel podría llegar de presentarse una lluvia de estas inusuales, evidentemente afectando una ciudad que, para quienes no conocen Lima, quienes no saben mucho sobre Lima, es una ciudad que no está preparada para recibir lluvias muy intensas. Lima es un desierto, ¿no? Es un desierto, eso ya creo que prácticamente lo podemos decir. La zona costera de nuestro país es una zona desértica, gran parte de la región costera. Lima es una ciudad bastante peculiar, en la cual con una llovizna o una lluvia de 3 milímetros, prácticamente ya tenemos zonas que están inundadas. Para hacer una diferencia y para que más o menos tengan una idea de eso, Iquitos se puede inundar con una lluvia de más o menos 25 a 30 milímetros por día. En la sierra también se puede inundar con 10 a 15 milímetros. En Lima estamos hablando de 3. Son valores bastante bajos los que vamos a necesitar para poder generar ese tipo de inconvenientes. Síguenos muy lejos, a inicios de este año, la cantidad de lluvia más alta que marcamos por este evento del ciclón Yaku fue aproximadamente 5 milímetros. Y vimos que habían pues calles inundadas en gran parte de la ciudad capital, y no solamente eso, también tuvimos reportes de incidencias por incendios. ¿Por qué? Porque hubieron cortocircuitos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Aparte de eso, recordemos que hay muchas zonas de Lima que tienen viviendas que no tienen una infraestructura que es una infraestructura sólida. Entonces estas viviendas también pueden ser afectadas. Si a eso le sumamos que un limeño usualmente no se prepara para un evento de lluvia y de repente en las azoteas lo tiene completamente cerrado, o los patios también lo tienen completamente cerrados sin ningún tipo de desfogue, entonces con una precipitación que es bastante ligera ya eso puede generarle problemas e incluso puede llegar a inundarse, ¿no? Más o menos los valores que estamos esperando ahora, exactamente no los podríamos pronosticar, pero sí podemos tener algunos eventos de lluvias de verano. Eso lo tenemos todos los años. Las famosas lluvias de verano, que son lluvias ligeras, mojan el suelo e inmediatamente paran y secan bastante rápido, ¿no? ¿Y temperaturas estamos hablando en promedio? Ahí sí va a venir lo interesante, porque las temperaturas ya están más altas del usual, más altas de lo normal. Ahora se han amortiguado un poquito. Recordemos que estamos pues prácticamente a puertas ya del verano en lo que es el mes de diciembre, y estaríamos superando incluso los 30 grados de temperatura. Hace una semana, cuando ya se presentó brillo solar, estuvimos con valores cercanos a los 27. Es inusual para esta época del año, ¿no? Son valores altos, porque usualmente tenemos 24, 25 grados, pero La Molina estaba registrando un valor cercano a 27 grados. Y estamos prácticamente quincena de noviembre, ¿no? Y esto todavía va a seguir aumentando. Si el mar sigue caliente, si el mar tiende a presentar todavía anomalías positivas, podríamos superar incluso los 30 grados, ¿no? Y recordemos que la sensación térmica tiende a ser 2 grados a 3 grados por encima de lo normal. Por eso es que se recomienda que siempre tienen que mantenerse hidratados, y no olviden también el protector solar, porque la radiación ultravioleta también va a estar alta. Bien, ingeniera Quispe, ha sido un gusto tenerla con nosotros hoy en Diálogo y conocer y presentar también a toda nuestra audiencia de una manera bastante didáctica de qué se trata todo esto, en qué consiste el fenómeno del Niño, cómo nos va a afectar. Y creo que una palabra clave aquí es cómo prever también esto, ya que son ustedes una entidad que brinda precisamente la información para poder tomar decisiones oportunas y adecuadas. Y esto un poco como reflexión para las instancias de gobierno que tengan que hacerlo y que puedan hacerlo, o que ya lo están haciendo, para evitar pues afectar más la vida y la economía de las personas en el Perú y en el resto de países de la región. Le agradezco su participación. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Ha sido un programa bastante didáctico y espero que haya servido para que conozcan mucho mejor cómo es que sucede, impacta un fenómeno totalmente natural en el que no interviene la mano del hombre, pero que afecta considerablemente la vida y la economía del planeta. Lo que queda por hacer es prever para convivir equilibradamente en este lugar, el único que tenemos como hogar. Se despide de ustedes Leonid Llanos Villanueva. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.